El año 1999, 7 meses. Del cielo vendrá un gran rey de terror. Resucitar el gran rey de Angolmois. Antes, después de Marte reinar por dicha. ¿Qué tiene que ver esta cuarteta de Nostradamus con Vladimir Putin? Bienvenidos al 13º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. El 11 de agosto de 1999 tuvo lugar el último eclipse total de Sol del siglo XX. La zona de penumbra abarcó desde el este de Norteamérica hasta Asia Central, incluyendo a toda Europa y el norte de África. La gente de mi edad y de más edad que yo, incluso alguna gente de menos edad que yo lo recordará, fue un fenómeno mediático de primera magnitud. Yo recuerdo que tanto en las televisiones, como en las radios, como en la prensa, en aquel momento todavía Internet no era lo que es hoy. De hecho, quizá fue a partir de la década siguiente, de la primera década de los 2000, cuando se generalizó, al menos en España, el Internet en los hogares. Pero entonces, en 1999, todavía no era habitual, así que digamos que no entraba dentro de... Fue un fenómeno más bien de los medios tradicionales, televisión, radio y prensa. Pero lo recuerdo muy vívidamente. Desde días antes había una expectación creada muy intensa. Se hicieron conexiones en directo con los lugares desde donde mejor podía observarse el eclipse, lejos de las ciudades, con menos contaminación lumínica, y se creó alrededor todo un espectáculo mediático, un seguimiento en aquel verano, en agosto del 99, de primera magnitud. Yo lo recuerdo perfectamente así. Desde el primer momento, esta cuarteta de Nostradamus formó parte de la atención mediática en torno al eclipse. Entre otras cosas, porque esta cuarteta, a diferencia de otras muchas cuartetas de Nostradamus, hace referencia a una fecha en concreto. Está hablando del año 1999, 7 meses. Es decir, estaría hablando de julio del 99, o bien se podría interpretar también pasados 7 meses, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de agosto del 99, que es la fecha en la que se produjo el eclipse, 11 de agosto de 1999. Claro, esto tiene su sentido, porque al fin y al cabo la predicción de los eclipses formaba parte del conocimiento que una persona informada como Nostradamus podría tener en el siglo XVI. La predicción de los eclipses, digamos que desde la antigüedad hay una cosa que se llama el ciclo de Saros. El ciclo de Saros, que es un ciclo de un poquito más de 18 años, en el cual se repiten los eclipses. Cada 18 años y unos días se repiten los eclipses. Lo que ocurre es que van cambiando en las zonas del mundo donde pueden apreciarse, ¿verdad? Esto ya lo conocían los caldeos, por lo menos los caldeos en torno al siglo IV, III antes de Cristo, sino antes, ¿no? Esto aparece, por ejemplo, en la máquina de Antiquitera, esta especie de op-art, objeto fuera del tiempo, esta especie de computadora analógica que se encontró en un barco naufragado en la isla griega de Antiquitera, un barco naufragado posiblemente en el siglo I, siglo II antes de Cristo. Bueno, pues esta máquina, dentro de todos los cálculos que al parecer podía hacerse con ella,
uno de ellos será el del ciclo de Saros, el de poder predecir los eclipses. Es un conocimiento que se tenía desde muy antiguo y no es raro que Nostradamus lo tuviera. Por tanto, no es tan extraño que Nostradamus hiciera esta predicción, esta cuarteta del año 1999, 7 meses, del cielo vendrá un gran rey de terror. Bueno, esto del gran rey de terror precisamente se interpretó como el eclipse. Bueno, hay que hablar un poco de Nostradamus, claro, aunque es un personaje que requiere poca presentación. Michel de Notre Dame, que este era su nombre, francés, boticario, o sea, lo que hoy sería un farmacéutico, y posiblemente el adivino o profeta más famoso de todos los tiempos. A raíz de la publicación, en 1555, de su libro Les Prophéties, Las Profecías, que es un libro que tuvo una primera edición en este año de 1555 y luego tuvo una serie de reediciones en la cual se fue ampliando, digamos, ¿no? Si bien en 1555 aparecían un total de 353 cuartetas, en la última edición, en la cuarta edición de 1568, ya 2 años después de la muerte de Nostradamus, el número de cuartetas se había ampliado a 942. Claro, esto implica que ni siquiera tenemos muy claro que todas ellas sean obra del mismo Nostradamus, porque, como digo, en cada reedición se fueron ampliando este número de cuartetas. Las cuartetas son unas estrofas de 4 versos, precisamente. Pues se fue ampliando el número de cuartetas hasta esta de 942, pero es que la última edición ya incluso se publicó 2 años después de su muerte, así que posiblemente, debido, entre otras cosas, al éxito editorial, hasta cierto punto para la época que estaba teniendo estas publicaciones de Nostradamus, perfectamente podría ser que alguien hubiera añadido cuartetas al estilo, como las escribía él, para, bueno, darle una novedad a esta cuarta y última edición. Entonces, ni siquiera podemos saber que todas ellas las escribiera Nostradamus, ¿verdad? Cada libro, es decir, cada edición de sus profecías estaba dividida en siglos o centurias, viene a ser así porque cada una de estas centurias o siglos tenía 100 cuartetas, ¿verdad? Para un total, en principio, ya en la última edición, aparecen 10 centurias o 10 siglos y digamos que en total deberían haber sido, por estas 10 centurias, 100 cuartetas por centuria, deberían haber sido 1000 y sin embargo, digamos que la centuria séptima se quedó solo en 42, por lo tanto, es por eso que son 942 las cuartetas que tenemos de Nostradamus. Espero que se haya entendido bien. Bueno, he elegido un par de ellas al azar, totalmente al azar, para que nos hagamos una idea de cómo era la manera de escribir de Nostradamus y de que de estos versos en realidad se puede sacar luego cualquier tipo de conclusión, totalmente cualquier tipo de conclusión. Por ejemplo, la mutación será muy difícil. Ciudad, provincia, con el cambio ganancia sacará. Corazón noble, prudente de puesto, echado el que era hábil. Mar, tierra, pueblo, su estado cambiará. Esta es una. La otra. Cuando la corneja en torre de apretado ladrillo durante 7 horas no haga más que chillar, muerte presagiada por sangre estatua teñida, tirano abatido, a los dioses pueblo rogar. Bueno, claro, es decir, esto es un poquito, no solo con Nostradamus, normalmente con casi toda la literatura profética ocurre esto, es decir, se escribe de una manera tan críptica que pues luego a partir de ahí se pueden realizar interpretaciones
de cualquier tipo. Pasaba lo mismo con las profecías de Malaquías, de las que hablé en el primer capítulo, en el último emperador, que por cierto te lo dejo aquí. Eso era exactamente igual, es decir, al final de todo esto, a posteriori, se puede deducir cualquier cosa, es decir, muere asesinado un papa, un rey, ocurre un desastre, normalmente siempre eran estos asesinatos, desastres, tal y cual, ocurre un desastre en cualquier sitio y siempre alguien puede ir a las cuartetas de Nostradamus y decir, mira, aquí parece que se podría deducir algo parecido a lo que acaba de ocurrir, ¿no? Y esto es un poquito el truco, entre comillas, en mi opinión, de lo que es en general la literatura, digamos, profética y muy concretamente la de Nostradamus, ¿no? No ocurría lo mismo con esta cuarteta de la que estamos tratando, que era la cuarteta 72 de la centuria décima, es decir, ya prácticamente de las últimas cuartetas de Nostradamus. Digo que no ocurría lo mismo porque aquí Nostradamus está señalando una fecha muy concreta, el año 1999, 7 meses. Entonces, claro, esto ya es otra cosa, estamos hablando de una cuestión mucho menos críptica, hablando de una fecha, 7 meses, julio del 99 o pasados 7 meses se puede interpretar como incluso agosto del 99, del cielo vendrá un gran rey de terror. Y es perfectamente lógico que de aquí se interpretara el tema del eclipse, como os digo, y a mí me parece acertado porque es muy probable que, como os digo, Nostradamus pudiera situar aproximadamente un eclipse de sol en esta fecha. Ya en el siglo XVI podría perfectamente situar ese eclipse en una fecha concreta, como esta de 1999, y por eso hace esta cuarteta, ¿no? Claro, luego lo que viene después, lo de resucitar el gran rey de Angolmois, pues evidentemente es mucho más crítico, porque Angolmois no es un lugar conocido, al menos no sabe qué es. Hay intérpretes que hablan de que podría referirse al condado de Angulema, que en principio es la cuna de la Casa Real Valois, una casa real francesa. Tendría sentido, evidentemente, porque Nostradamus era francés, ¿verdad? Luego hay otros intérpretes que hablan de que podría ser, cambiando un poco las letras de esto de Angolmois, podría referirse a Mongolais, o sea, de algo relacionado con Mongolia. Podría estar hablando incluso de Gengis Khan, pues que había sido un terror en Europa en su momento, el pensar que había llegado leyendas sobre Gengis Khan, ¿no? Y esas cosas. Bueno, digamos que esta interpretación está un poquito más cogida con pinzas, en mi opinión. Y luego dice antes, después de reinar por dicha. Antes y después de este evento, de que venga el gran rey de terror del cielo, Marte reinar por dicha. Marte, pues entiendo que se refiere al dios romano de la guerra. Claro, porque en realidad, pues la mayoría de estas cuartetas de Nostradamus siempre está hablando un poquito de guerras, de desastres, de asesinatos y demás. Digamos, no suelo hablar de cosas demasiado bonitas, ¿verdad? El caso es que yo en aquella época recuerdo que en toda esta expectación mediática que se montó alrededor del eclipse y de Nostradamus, hubo dos cosas, dos circunstancias muy curiosas. Una fue, digamos, la de Paco Rabanne. Paco Rabanne era un diseñador de moda, un perfumista hispano-francés, ¿verdad? Que, por cierto, ha fallecido recientemente, el pasado 3 de febrero de este año 2023, ¿no? Bueno, pues recuerdo que en ese momento se le ocurrió decir que él preveía, basándose en esta cuarteta de Nostradamus, nada menos que la estación rusa Mir, la estación espacial Mir, se iba a venir abajo, iba
iba a caerse sobre París. Esto es lo que dijo este hombre y tal. Bueno, se montó un escándalo tremendo, porque claro, le acusaban de meter miedo a la gente de manera gratuita y tal. Hombre, pues un poquito así, ¿no? Pero claro, fue, bueno, pues una cosa, un tema pues bastante no sé, casi del salseo mediático, de un personaje famoso, del ámbito, incluso, bueno, pues eso, de la moda y tal igual, pues que de repente le había dado por identificar esto del gran rey de terror que vendrá del cielo con la estación Mir, que se decía, bueno, en aquel momento que estaba un poco vieja ya y tal, que la iban a sacar de circulación los rusos, pero que a lo mejor podía fallar. Bueno, pues total, que decía, no, es que este 11 de agosto la estación Mir se va a venir abajo sobre París, o sea, va a ser un desastre aquello y tal. Esta era una de las cosas de las que más se hablaba, que yo recuerdo, vamos, tertulias en televisión, en radio, estaban todo el día con esto, ¿no? Y la otra fue lo de identificar este tema con el anticristo. ¿Por qué? Pues de manera también bastante gratuita, porque en principio, bueno, pues dicen, no, el gran rey de terror es el anticristo. Bueno, mezclando cosas y tal, pues esta figura del anticristo que se cita en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, pues siempre, digamos que sale en todas estas cosas, estas polémicas, estas historias de profecías y tal igual, siempre hay alguien que cita al anticristo. Bueno, pues en este caso los medios se ocuparon mucho de sacar el tema del anticristo. Pues nada, esto quiere decir que en esta fecha pues va a nacer el anticristo, o va a surgir el anticristo, o algo va a pasar con el anticristo, y esto es lo que venía a decir Nostradamus, al menos quería decir Nostradamus con este tema, de que no, es que en esta fecha es cuando posiblemente o nazca o se dé a conocer el anticristo. Vaya, pues bueno, pues y en todos estos días, esta semana anterior al eclipse, muy intensamente, yo recuerdo que era la comidilla mediática, el tema de la estación Mir por un lado y el tema del anticristo por otro, todo relacionado con la cuarteta de Nostradamus. Bueno, yo en aquella época, pues todos estos temas, la verdad es que me atraían mucho, todos esos temas de las profecías y tal. Bueno, y ahora también, para que no me van a engañar, ¿no? Entonces yo, pues bueno, estaba un poco pendiente del asunto. De, bueno, vamos a ver. Entonces, yo estaba hasta cierto punto pendiente de, no sé, a ver qué sucedía en el mundo en esas fechas, a ver qué personaje se daba a conocer o aparecía. Claro, esto de que alguien nazca, pues bueno, digo, es que si de eso nos podemos saber. En todo caso, se podrá saber dentro de muchos años, ¿no? Pero el hecho de que nazca un niño en algún lado, pues evidentemente no vamos a enterar ahora de que ese niño esté predestinado para nada especial. Pero si es la otra versión, como que, bueno, pues ahora se va a dar a conocer, ¿no? Entonces yo estaba mirando a ver qué ocurría si algún personaje se daba a conocer, ya fuese en el ámbito político, o en el ámbito económico, o en el ámbito, pues yo qué sé, relacionado con los medios, o relacionado con cualquier cosa, ¿no? Y estuve un poco pendiente de eso, y al final me di cuenta de que en todos esos días, el 11 de agosto y los días cercanos, pues lo único que había ocurrido no parecía gran cosa. Lo único que había ocurrido era que el Boris Yeltsin, el presidente ruso, había nombrado a un nuevo primer ministro. Había cesado al primer ministro que tenía hasta entonces, que era Sergei Stepashin, y había nombrado a otro de nombre Vladimir Putin. Esto había ocurrido el 9 de agosto de ese año 1999, es decir, 2 días, bueno, en realidad, como día y medio antes del eclipse. Pero claro, yo decía, bueno, esto no es gran cosa, porque realmente el primer ministro ruso, el primer ministro de la Federación Rusa, pues no es un cargo, digamos, es como el segundo en poder político después del presidente, pero digamos que no es un cargo que parezca, por lo menos al menos fuera de Rusia, ni siquiera normalmente se conoce. A este passing previo a Putin, pues apenas nadie le conocía fuera de Rusia, y tampoco a los que vinieron después.
Mikhail Kasyanov, Mikhail Fradkov, Víctor Zubkov, Mikhail Mishustin, que es el actual. Bueno, pues todos estos personajes apenas se conocen fuera de Rusia, porque digamos que el cargo este de primer ministro ruso pues es un cargo secundario, parecido al primer ministro francés. El sistema es algo parecido, en el sentido de que hay quien manda a ser presidente, y el primer ministro, pues digamos que vendría a ser un vicepresidente, ¿no? Un vicepresidente o algo, bueno, más para política interior y tal y cual. Entonces, pues digo, no me parece gran cosa esto del primer ministro ruso y tal. El tal Putin este. Entonces, pues bueno, pues nada, pues olvidé el tema hasta que llegamos al fin de año, de ese año 99, que no era cualquier fin de año, porque era el paso, era el paso del 99 al 2000, era el fin de milenio. No realmente el fin de milenio, porque, bueno, en realidad el milenio no acabó en la Nochevieja del 99 al 2000, sino en la Nochevieja del 2000 al 2001. Esto es así porque hubo un personaje, un monje bizantino, llamado Dionisio el Exiguo, así se le llamaba, Dionisio el Exiguo, que vivió a caballo entre el siglo V y el siglo VI. Bueno, este monje fue el responsable, digamos, para entendernos, de fijar lo que es la era cristiana, es decir, el calendario con el que nosotros nos movemos, digamos que lo fijó él, ¿no? Y él no colocó un año cero, es decir, él, digamos que lo que hizo fue, para entendernos, que el año 753 de la era romana, digamos, correspondería al año 1 a.C., y al año 754 de la era romana ya sería el año 1 después de Cristo. Es decir, no existe en nuestro calendario un año cero. Por tanto, el fin del primer siglo sería en el año 100, en el paso del año 100 al 101. El fin del primer milenio sería al final del año 1000 y el fin del segundo milenio sería al final del año 2000. No en el paso del 99 al 2000. Pero claro, evidentemente el 2000 es un número redondo y por tanto, pues era previsible que realmente todo el mundo, digamos, celebrase un poquito lo que es el tema este del cambio de milenio, más bien en esta Nochevieja del 99 al 2000, más que en la Nochevieja del 2000 al 2001. Y así fue, es decir, porque realmente también, digamos, un tema mediático. Porque en toda esta historia, todo lo mediático tiene mucho que ver. Yo recuerdo que se hizo un programa especial entre un montón de canales de televisión de todo el mundo para ir siguiendo lo que era el cambio, entre comillas, de milenio en cada uno de los usos horarios. Recuerdo que el programa, que al menos es el recuerdo que yo tengo, a lo mejor estoy equivocado, pero el recuerdo que yo tengo es que creo que el programa empezó en la isla de Tonga, digamos, y de ahí fue cambiando de uso horario en uso horario hasta acabar con todos ellos y dar por finalizado el cambio de milenio en el planeta, ¿no? Digamos que todo el mundo celebró, se habló más del cambio de milenio y esa Nochevieja, digamos que fue especial, fue una Nochevieja. Bueno, pues lo curioso es que en esa Nochevieja, ese día de Nochevieja, ocurrió otra cosa. Y es que el señor Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, dimitió de su cargo y dejó en el cargo de presidente al que hasta entonces había sido, en los últimos meses, su primer ministro, Vladimir Putin. Precisamente en este 31 de diciembre de 1999. Vaya, tampoco es cualquier fecha. Yo en ese momento digo, pues este tío, vaya, pues de momento ya el que había surgido para el conocimiento público, porque hasta entonces, antes del 9 de agosto del 99, no le conocía a nadie, ni siquiera en Rusia,
este ex agente del KGB, ¿verdad? Digamos que ahora ya se ha hecho presidente de la Federación Rusa, digamos, ha subido el escalón. Y además en esta fecha tan significativa del cambio, entre comillas, del cambio mediático de milenio, digamos. El 31 de diciembre de 1999. Y claro, después la historia es conocida, es decir, Vladimir Putin ha sido probablemente el personaje del ámbito político más trascendente de este primer cuarto del siglo XXI, porque realmente ha sido el que se ha mantenido ahí siempre. En otros países, en Estados Unidos, han ido pasando presidentes. Ha estado Bush, ha estado Obama, ha estado Trump, ahora Biden. En China también han ido pasando mandatarios. En otros el resto de países, digamos, con más influencia política en el mundo, ha ocurrido exactamente igual. Pero realmente el que se ha mantenido siempre ahí ha sido Putin. Es verdad que no siempre en el cargo de presidente, porque hubo un momento en el que volvió a ser primer ministro y digamos que todos los analistas dicen que puso a un hombre de paja llamado Dmitry Medvedev, que bueno, pues hizo de presidente mientras que él desde el cargo de primer ministro seguía mandando los destinos de la Federación Rusa. Y bueno, el caso es que ha marcado un poquito la historia del mundo en este primer cuarto de siglo hasta llegar a los recientes acontecimientos de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Entonces al final no ha resultado ser cualquier personaje. Este personaje que surgió al conocimiento público el día 9 de agosto de 1999, coincidiendo con el eclipse de sol, del cual, bueno, pues se hablaba en los términos estos del cielo vendrá un gran rey de terror, resucitar el gran rey de Angolmois, después de Marte reinar por dicha. Ya hemos analizado más o menos la cuarteta de Nostradamus. De ahí se pueden sacar las interpretaciones que se quieran. Y claro, ¿qué quiero yo venir a decir con esto? Pues en realidad no lo sé muy bien, pero es verdad que entonces me quedó la cuestión esta de Putin como relacionado pues, con esto, con la cuarteta de Nostradamus, un poco también provocado mediáticamente. Es decir, es como que los medios en aquel momento se ocuparon mucho, en mi opinión, se ocuparon mucho de remarcar esta cuarteta de Nostradamus, bueno, bastante, hasta cierto punto lógico por cómo estaba escrita, pero también remarcar esto del anticristo, que eso ya sí que era un poquito gratuito. Y bueno, todo pues me parece un poquito, digamos, como que incluso diría como bueno, puede ser casualidad, ¿no? Bueno, pues fue elegido en ese día y luego Yeltsin le dio por dimitir el 31 de diciembre. No es cualquier fecha, ¿no? Es como que para empezar el nuevo milenio mediático, pues aparece este hombre ya como presidente de la Federación Rusa. Enlaza las dos fechas, el eclipse y el nuevo milenio, pero todo rodeado de un ambiente mediático. Es que aquí los medios tienen mucho que ver, sobre todo por eso, por cómo se planteó el tema del eclipse en los medios y cómo se planteó también, al fin y al cabo, el cambio de milenio, que no es un cambio de milenio real, sino un cambio de milenio, digamos, popular o mediático. Y bueno, pues para mí las dos posibles explicaciones de toda esta historia, pues evidentemente una de ellas puede ser la mera casualidad. Evidentemente es posible, perfectamente posible, y que toda esta historia que yo he montado pues sea una gallarda mía y sin más, ¿no? Y no pasa nada, bueno, pues puede ser así.
Y la otra explicación, para hablar de la otra explicación posible, es donde voy a tener que sacar por primera vez en este canal la palabra élite. La élite, de la que desde hace un tiempo se habla y no se para, como una especie de gobierno mundial, nuevo orden mundial. Bueno, esto del nuevo orden mundial como término, ¿no? Tiene su historia, quizá algún día trate de dónde viene la expresión nuevo orden mundial, ¿no? Pero, bueno, pues de esto, que hay teorías esto del supuesto gobierno mundial, que, bueno, en todo caso creo que no sería tan gobierno como muchas veces se piensa, sino más bien un lobby de poder o varios lobbies de poder unidos, pero que desde luego no tendrían tanto control sobre el mundo como mucha gente quizá viene a... Sobre todo, es verdad, en Internet, ¿no? Viene a reflejar como que, bueno, incluso serían capaces de provocar terremotos y cosas así. Yo creo que eso es, digamos, dar un poder a esta gente que en absoluto creo que tenga, ofrecerles un poder que en todo caso no merecerían tener, ni lo tienen. Pero es verdad que, en mi opinión, algo hay detrás de eso, bastante hay detrás de eso, y este gobierno mundial, estos lobbies, estos grupúsculos de poder, unidos, entrelazados, lo cierto es que mucha gente habla, y no por capricho, de que tienen cierta tendencia a organizar rituales, ¿verdad? Digamos que tendrían detrás, bueno, pues una especie de ideología pseudo-religiosa, sobre la cual se ha teorizado mucho, y no es el momento, no quiero yo en este momento extenderme sobre eso porque podría tirarme aquí horas, pero que ha habido ejemplos en los últimos años muy sorprendentes a este respecto, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la inauguración del túnel de San Gotardo, túnel en los Alpes suizos. Aquí se hizo una ceremonia verdaderamente sorprendente ante los ojos de varios mandatarios europeos, entre otros Angela Merkel y unos cuantos más. Bueno, pues verdaderamente las imágenes que se vieron allí son para verlas y no creerlas. Tenemos el caso de la adoración, del ritual que se hizo en torno a una estatua de Shiva, del dios hindú Shiva, en la sede del CERN también, en esa zona de Europa. El CERN es el lugar donde está el gran colisionador de hadrones, una máquina, digamos, de física puntera. Es posiblemente el laboratorio más importante del mundo, donde se ha intentado demostrar la existencia del bosón de Higgs y cosas de estas. Bueno, es, digamos, el laboratorio en cuestión de física nuclear más importante del mundo, y allí pues parece ser, bueno, pues que hubo gente que se puso a hacer una especie de ritual de adoración a Shiva, y además es que esas imágenes se filtraron, es decir, que no es que... Parece que había cierto interés en que eso se supiera, porque es que tampoco es muy normal que eso se filtre, si es que se hace, ¿no? Es decir, parece que esta élite, esta supuesta élite, tendría cierta querencia por el tema ritual. Estos rituales de los que he citado pues serían, digamos, los más físicos, ¿no? Los que podemos observar, digamos, porque serían rituales
físicos, pero digamos que habría otros rituales más de ámbito numerológico, más de ámbito de hacer coincidir ciertos acontecimientos en ciertas fechas o coincidir con ciertos fenómenos celestes incluso, etcétera, etcétera, ¿no? De eso hay muchísimos ejemplos también. Y en este ámbito es donde podría yo situar todo este tema de Vladimir Putin. Bueno, habrá gente que me llame loco, habrá gente que me llame conspiranoico. Estoy perfectamente conforme con las dos acepciones, no tengo ningún problema. Pero lo cierto es que me he acostumbrado a intentar estar atento a todos los detalles que veo a mi alrededor para intentar comprender el mundo en el que vivo. Eso es lo que hago, y en esta ocasión, en este capítulo de Alter Historia, os he querido trasladar, os he querido compartir, bueno, pues una inquietud sobre esta cuestión de Vladimir Putin relacionado con Nostradamus, con el eclipse del 99 y con el cambio de milenio, que puede tener mucha significación, viendo además las circunstancias que luego han rodeado a este personaje y todas las cuestiones que han ocurrido después alrededor de este personaje y la situación en la que ahora está sumergida la Rusia en su guerra, por ejemplo, con Ucrania, ¿verdad? Y todas las consecuencias que eso está teniendo en el resto del mundo, sobre todo en Europa, ¿verdad? Pero, ya os digo, evidentemente todo esto puede ser una casualidad o puede haber detrás muchas más cosas. Eso ya a la elección de cada cual. Aquí acabamos, no sé antes recordaros que quiero hacer un preguntas y respuestas, un capítulo de preguntas y respuestas. Ya tengo alguna, pero bueno, quería que en la cajón de comentarios pues me dejáis alguna cuestión sobre, pues preguntas que tengáis sobre cuestiones históricas o teorías vuestras incluso que queráis expresar, y pues, no sé, para saber qué opino yo, qué me parece, o simplemente para compartirlas con el resto de usuarios, de suscriptores del canal. Y un día, cuando tenga suficientes, pues hacemos preguntas y respuestas, hacemos un capítulo un poquito más interactivo para que, bueno, pues la gente, pues también me gustaría que fuera un poco más interactivo y no sea solamente allá aquí soltando mi rollo. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención. Os pediría a los que no os hayáis suscrito, si os gustan estos contenidos, que os suscribáis y que compartáis los vídeos. Si es que os interesa este mismo, no sé si esta plataforma le va a dar mucha, por los temas que estoy tratando, no sé si le va a dar mucha difusión, así que, pues hombre, si me ayudáis compartiendo el vídeo, pues mucho mejor, y así pues puede llegar a más gente. Y ya os digo, los que os gusten esos contenidos, suscribiros porque ayuda mucho para el funcionamiento del canal. Y muchas gracias, hasta el próximo capítulo de Alter Historia.